¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos encontramos con el doctor Jaime Chalita. Un placer. Jaime Chalita, tu servidor nada más. Desde hace muchos años te conozco, doctor. Y Nos conocemos hace rato y lo bueno es que la amistad permanece, ¿no? así es. Y bueno, gracias por aceptar la invitación a platicar de tu candidatura por el Frente al Senado. Así es. Pues una experiencia nueva para mí. Tuve la oportunidad de estar en un partido que se llamaba entonces Convergencia, como presidente de la Comisión Ejecutiva, sin afiliarme, y estuve por ahí un año, y terminando aquello, uno nunca sabe qué va a pasar con el destino. Terminando aquello, fui y di las gracias, y la lección que aprendí, según yo, es que nunca volví a participar en una situación. Desde entonces actúo como un ciudadano común, pero el destino da vueltas, y cuando tienes la oportunidad de trabajar con San Luis Potosí, con la oportunidad que me dio Enrique Galindo en la administración municipal de estar en la Dirección de Desarrollo Económico, pues obviamente que vas creando el compromiso creciente con las personas en la ciudad. Oye, antes de entrar en materia, doctor, yo quiero dar la versión que yo tengo del doctor. Te conozco desde hace muchos años. Es una persona un personaje crítico siempre de la situación política y social. Y bueno, qué bueno que a mí siempre me ha gustado que este tipo de personajes tengan la oportunidad de ir a estar allá al frente, a hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues creo que es tu oportunidad. Pero antes de avanzar, vamos a hacer un test. Quiero que la gente que no te conoce, te conozca, ¿sí? Claro. ¿Cuántos años tienes, doctor? Tengo 70 años cumplidos. ¿Tú eres de lugar de nacimiento, San Luis Potosí? San Luis Potosí, primera generación. ¿Por qué primera generación? Porque mis padres emigraron del Líbano. Mi padre y mi madre. ¿Ellos llegan en qué año? ¿A San Luis o a México? No, llegaron por separado. Mi madre vino por Brasil a San Luis. La familia de mi madre, la familia de mi padre llegó por Veracruz a México, a la Ciudad de México. Luego emigran a Matehuala, y mi padre de Matehuala a la capital de San Luis Potosí, que es acá. Y aquí conoce a mi madre, se casan. Oye, ¿por qué? No me explico por qué Matehuala, la gente, muchos libaneses, no, algunos de la comunidad árabe, ¿por qué Matehuala? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Había gente ahí y los llevaron? Matehuala está cerca de Estación 14, la parte de la historia que yo no sé, donde llegaba el ferrocarril. Sí. En primera instancia, pues el comercio era la fortaleza, sigue siendo la fortaleza de estos países, libaneses, árabes, y entonces el comercio se daba a través de los ferrocarriles, ¿no? Incluso mi papá vendía bonetería entre Matehuala y Vanegas. Empezó a crecer junto con las tiendas de la familia, pero mi padre decide emigrar a San Luis en aquellos años, estoy hablando de 1934, 35, y aquí conoce a mi madre y se casan. Entonces, el recreativo femenil, que es ahora, esa era una huerta enorme que compró la familia de mi mamá, y luego la vendieron, tengo entendido, posiblemente me equivoque, al gobierno de Fonseca o el siguiente, no me acuerdo. Entonces así llegamos a San Luis Potosí, la primera generación de libaneses. Muy bien, ¿cuántos hermanos tienes? 7 hombres y 2 mujeres, y nos falta no 3 ya. ¿Y dónde estás? ¿En qué lugar estás tú? Penúltimo. Penúltimo. ¿Fuiste de los que mejor te fue o de los que más batallaron? No, yo creo que yo pertenezco a una familia que nos convertimos en trabajadores de la. Me refiero por los hermanos, ¿no? Ya ves que el último pues, es el que más apapancha, ¿no? O el primero. Bueno, soy el penúltimo. El penúltimo. Oye, ¿y dónde estudiaste? Primaria, secundaria. Fíjate que yo la primaria la cursé en el Instituto Potosino. En sexto de primaria, que ya había muerto mi jefe, mi papá, y que mi mamá a sus 32 años tomó la responsabilidad de la familia, una gran mujer, porque nos sacó a todos adelante, junto con mis hermanos. Entonces, en ese año nos tuvieron que mover por cuestiones económicas a un instituto que se llamaba
Instituto Luis de Velasco. Y al año siguiente me regresaron al Instituto Potosino, cursé toda la secundaria y la preparatoria. Por cierto, el próximo sábado nos reunimos la generación. Y de allí brinqué a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la Escuela de Estomatología. Y de allí me fui terminando la carrera, me fui al servicio social a Nuevo Laredo. Y luego me casé y me fui a Tijuana. Ahí conocí a mi esposa en Tijuana. Y luego estudié medicina, pero no ejerzo ya ninguna de las carreras. Vamos a regresarnos un poquito. ¿Cómo de niño ha de haber sido momentos más duros, ¿no? Cuando muere tu padre. Pues mira, cuando muere mi papá, nos trataron de proteger los más grandes. Como fue una muerte muy súbita, nos quisieron proteger y prepararnos para tal evento. Pero cuando muere mi padre, estábamos en la casa de unos tíos. Y yo me doy cuenta que mis tíos muy temprano se pusieron un traje oscuro, negro y corbata y todo esto. Y corriendo fui con mis otros hermanos, los 3 más pequeños éramos de la familia, y les dije algo está pasando, y nos escapamos. Y nos fuimos caminando por Emiliano Zapata, pero entonces era un Tarregal. Y llegamos a la casa, y llegando a la casa vimos muchísima gente, ya no estaba, ahí velaron a mi papá, ya no estaba el ataúd, y no nos dejaron entrar. En primera instancia, a las 2 horas ya nos llevaron, y encontré a mi mamá llorando, pues mucho. Mi mamá duró 3 años de luto, fíjate, 3 años con el vestido negro, que va. Esa era la tradición, ¿no? Era la tradición, y bueno, mi madre nunca se volvió a casar, no quiso. Y fueron días aciagos, fueron días muy, muy complicados. Ayer en una reunión en soledad platicaba yo que las personas piensan que todo se nos dio en bandeja de oro, ¿no? Nosotros somos de una generación de trabajo muy arduo. Los 3 más chicos íbamos al mercado Hidalgo a cargar bolsas para que nos dieran la propina. Luego tuvimos un negocio de lámina, los estibadores éramos nosotros mismos, para tratar de ahorrar. Claro. Y entonces, ¿Y la escuela qué tal te iba? ¿Qué tipo de estudiante eres? Fíjate, yo creo que era un tipo de 7, calificación de 7. La primaria, la secundaria. Yo nunca fui un estudiante brillante, ni un estudiante que quiso salir. ¿Te costaba o...? Me costaba mucho trabajo estudiar, y desde luego te vas acostumbrando. El brinco entre la preparatoria y la profesional es un brinco muy duro, porque en la prepa te dejaban estudiar 2, 3 hojas, y en la profesional te dejan capítulos enteros. Entonces, para mí fue un brinco muy fuerte, pero saqué la carrera, afortunadamente. Odontología, ¿no? La estomatología, perdón. Sí, pero si no eras buen estudiante, sin embargo, estudias estomatología, que no es fácil, ¿no? No es fácil, y yo creo que ese ímpetu de querer salir adelante que nos inculcó mi madre es un ímpetu que a lo mejor falta en muchas otras generaciones. La cultura de esforzarte por lograr tus sueños, de trabajar duro todos los días. Fíjate, cuando yo regreso a San Luis, que fue hace como 28 años, me fue muy mal. Y yo ya tenía 2 de mis hijos chiquitos, y me quedé sin un peso de la bolsa. Pero finalmente, trabajando más que los demás, te tiene que ir bien. Y me tardé 10 años en salir adelante, en volver a reencauzarme. No es fácil cambiarse de residencia. Y yo me cambié de San Diego, California, a San Luis Potosí, donde te vienes de la primera economía mundial, y llegas, pues cuando regresé, San Luis todavía era muy chico, ahora ya es grande, ya hay zona metropolitana, no lo había, no estaban los puentes de la Salvador Nava. Entonces, vivencias tengo por escribir 3, 4 años. Era un país muy difícil, ¿no? ¿No te acuerdas? Para tener una televisión a color, pues había que no importarla, sino chiviarla, se decía. Sí, las traían, había gente. De manera ilegal. Un perfume había que comprarlo de manera ilegal. Había mucha gente que se dedicaba a eso, algunos muy conocidos.
pero finalmente pues fueron abriendo las puertas de la economía proteccionista en el tiempo de Luis Echeverría a una economía abierta, que es a la que le apostamos. ¿Por qué le apostamos a la economía abierta? Porque es competencia sobre competencia. Sí, ¿quién es más competitivo, más innovador, más reinventivo? Y los mexicanos tenemos eso, pero me da la impresión de que por ahora está adormilada, o los verdaderos intelectos se fugan de nuestro país porque hay mejores oportunidades en otro lado. Es decir, ciencia y tecnología no tienen el apoyo en nuestro país que deberían de tener. Vamos a regresar otro poquito. En el tiempo, sí. Regresamos en el tiempo. ¿Cuántos hijos tienes? 2. 2 hijos. Un hombre que es médico, una hija que es psicóloga, pero que es la que administra todo. Muy bien, muy bien. Oye, y eres también deportista, ¿no? Bueno, toda la vida en la familia se estilaba. ¿Qué deporte haces? Pues mira, yo hice todos los deportes. En la prepa estuve en la selección de básquet, de fútbol, de voleibol. Ya en la profesional empecé a jugar fútbol americano. Después, con el tema que me empezó a gustar mucho, el levantamiento de pesas, pero no físico-culturista, sino para que vean. Condicionamiento físico. Pesadito, ¿verdad? Entonces, sí, toda la vida fuimos, todavía a la fecha hacemos nuestros ejercicios, ¿cómo no? Para poder aguantar los ritmos que te impone la vida. Yo no tengo en el esquema de la cronología retirarme del trabajo en tanto lo pueda hacer. ¿No eres de la gente que toma? ¿O te tomas de vez en cuando algo? ¿Tomar licor? Licor. Bueno, no, sí, cómo no. Socialmente podemos tomar, pero sí, siempre tenemos un límite. También me gusta, por si me preguntas, yo te lo digo, me gusta fumarme un puro cada semana, cada 15 días, un buen puro. Pero no fumas tabaco. No, cigarrillo no. Oye, doctor, bueno, pues ya más o menos... Ni vaporizador. Sí. Bueno, de repente. Tremendo, ¿verdad? Digo, en algún tiempo, yo me acuerdo cuando yo era joven, cuando estaba chavo, 18 años, ¿no? Desde los 14, 15, como que todos queríamos fumar. Y ahora yo no, digo, tengo 20 años que no fumo, pero como que hemos tomado conciencia, ¿no? Yo me acuerdo que veíamos que en otros países que estaba prohibido fumar en lugares cerrados, y tú dices, pero ¿cómo? Si yo en el camión, cuando viajaba, la gente sacaba sus cigarros y fumaba. En las discotecas no sería, ¿no? Pero mira ahora cómo llegamos, somos un país que se ha cambiado, no todo está perdido. Yo me acuerdo en el hospital central había iniciados en las puertas en la entrada de las habitaciones no me digas. De los enfermos para que el doctor dijera. Pero ha cambiado mucho, las restricciones son enormes. Y se han ayudado. Sí, pues yo creo que no tengo presente por ahora, hace mucho que no, hace 12 años que me he retirado del tema de salud, pero de las estadísticas de cáncer pulmonar deben estar abajo. Mira. Y posiblemente, no tengo claro también cuál es el daño de los vaporizadores, pero si este es tal, el que señala el gobierno federal, el cáncer de pulmón va a repuntar, va a elevarse porque se ha vuelto una práctica muy común en los chavos, ¿no? Sí, de hecho es una moda. Sí, es una moda. Oye, doctor, ¿cuáles son tus propuestas? Fíjate que primero, yo creo que... ¿Qué le ofreces a la gente? Yo creo que primero tendremos que fijarnos si queremos o no queremos este país. Y desde luego, cuando decidamos, yo creo que la inmensa mayoría de la gente va a decir, yo quiero a mi país, México. Yo no solamente lo quiero, lo amo, porque me ha dado las oportunidades que no he encontrado en donde está. México es un país que solemos decir es un país grande, pero hoy es un país fuera de la competitividad. Hemos perdido lugares en economía, en turismo, en salud, que es lo principal para la gente. A causa de este gobierno de López Obrador. Pues hay daños históricos, Pablo, que le hemos hecho a la población y la población misma nos lo hemos hecho. Es decir, pensamos que una sola persona nos va a sacar de los problemas que tenemos. Y nos matamos por elegir a un presidente, un gobernador, un presidente municipal.
Y resulta que no es así. Tenemos que darnos cuenta que quienes van a resolver los problemas de este país somos nosotros. No por algo lo dividieron constitucionalmente en mandantes, que es la sociedad, y mandatario, que es el ejecutivo. Y en esta sociedad que es muy polarizada y que tendríamos que ver que esa polarización no le sirve más que a los aviesos del poder, entonces cuando nos demos cuenta vamos a actuar como sociedad. Se vale que tú cuides, incrementes tu negocio, igual el mío. Lo que no se vale es que a través de diferentes instancias, democráticas o no, queramos llevar ganancias a nuestros propios negocios. Cuando la sociedad se dé cuenta que los insultos, especialmente en las campañas, las diatribas, las descalificaciones, no le sirven a la sociedad, entonces este México va a cambiar. Es decir, cuando nos demos cuenta que si empujamos todos la carreta de la seguridad, de la educación, de la salud, de la economía, entonces este país va a cambiar. ¿Qué es la propuesta? El poder absoluto no nos sirve a nadie. Y la división de poderes tendría que estar respetada, lo cual no ha sucedido específicamente en este último sexenio. Posiblemente haya pasado en otros anteriores, muy seguro sí, pero había cierto entendimiento político y decente. Hoy no, es un escándalo y se ha vuelto muy viral el que no se le cambie una coma a las iniciativas del Ejecutivo. Pero entonces rescatar el equilibrio de poderes, no solamente entre los tres poderes, sino el equilibrio de poderes también entre la Cámara del Congreso, el Congreso de la Unión y la de senadores. Esa es, me parece que una de las primeras propuestas que tendríamos que hacer y lograrla. Luego entonces, a través de esta Cámara de Senadores, estaríamos teniendo conocimiento en materia de política exterior, en materia del manejo del ejército, y como lo ha dicho Xochitl, habría que regresarlos con dignidad y entonces poner a trabajar a los militares que han dado su vida por nosotros, muchos de ellos, en donde deben estar. Oye, doctor, pero ahorita que lo estás explicando, qué difícil ha de ser tu posición. ¿Cómo le explicas? Esto que me estás contando, pues los que leemos los periódicos todos los días, estamos metidos en eso, te entendemos. Pero a la gente, ¿cómo le explicas eso? Dime, ¿cómo cuando te reúnes con gente, qué haces? Tú lo acabas de decir muy claramente. ¿Qué haces? El día 2 de marzo de este año fui al altiplano, a la zona media, y nos trataron muy bien, pero me vine con dos situaciones que me presentaron dos personas que lastiman. Y estas dos personas son personas grandes, son personas que muy seguramente viven de lo que se les da por parte del gobierno federal bien ganado, pero fue un rechazo absoluto a tan siquiera platicar con ellos. Nada, no aceptaron nada, y eso me marca una situación en donde me convenzo que no solamente las diferencias ya son económicas, sino ideológicas, y que esas diferencias económicas e ideológicas están en un plano muy peligroso, porque polarizan más a la sociedad. Y quiero decirte, y que lo entiendan todos, ciudadano como he querido participar y lo seguiré haciendo, quiero decirte que un gobierno sin sociedad no tiene razón de ser, pero una sociedad sin gobierno, pues es una sociedad muy impune como la que tenemos. Entonces yo creo que la sociedad, si realmente merece mejores oportunidades como lo es, y si merecemos también mejores formas de vida como lo es, tendríamos que cambiar desde nuestra base social hacia arriba. Mientras nos sigamos robando, nos sigamos matando mujeres, no vamos a progresar. Hoy en la mañana estaba viendo una manifestación de puros hombres en Canadá. O sea, el mal de matar mujeres no solamente es en México. Y en Canadá la manifestación se trataba de puros hombres usando zapatillas rojas de tacón. Esa fue su manifestación para ir en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Yo te diría, finalmente,
en este apartado que el 90% de la resolución de los problemas que vivimos está en las familias, está en la base social. Cuando cambiemos y se nos quita esa intención de no compartir los espacios comunes, cuando nos convenzcamos de que todo lo que está fuera de nuestra casa nos pertenece a todos por igual y que debemos de tener civilidad para compartirlo, vamos a dejar de aventar los carros, vamos a dejar de pelearnos por el estacionamiento. Yo creo que el dar señales a un gobierno de unidad cívica debilita las estructuras gubernamentales para obedecer a la sociedad. Hoy vivimos libertades que fueron conquistadas de nuestra generación y parece que se olvidan. Y es que las nuevas generaciones a quienes apelamos no conocen la vida como era en 1970. En el 68 nomás se recuerda que hubo una matanza, pero las conquistas que hubo en esos años, que costaron vidas, pues en estas últimas generaciones parece como si estuvieran ahí. Sí, oye, yo veo que los jóvenes saben escuchar y piensan que el PRI era un demonio, y sí lo era. Pero lo que no saben los jóvenes es que Morena es un demonio peor que el PRI de aquellos años. Bueno, eso es lo que yo pienso. Fíjate, bueno, no, yo no me atrevo ahorita a dar calificativos. El tema de este México institucional lo construyó el Partido Revolucionario Institucional con su historia entre Obregón y Cárdenas, con dos partidos diferentes. El primer presidente que emana del PRI es alemán, el que echó la revolución, pero las instituciones que se fueron creando desde la sociedad, incluso en oposición al PRI, fueron las instituciones que nos fueron dando la construcción de un país con claridad, moderno, con rendición de cuentas, moderno. Nos sacó de la revolución a ser un país moderno. Parece que está regresando el tema decía Obregón, este es un país que tiene que pasar del caudillismo al país de los hombres y las leyes. Y hoy por hoy las leyes no son respetadas y las instituciones las estrangulan o las desaparecen. Esas instituciones que nos dan la certeza de que nos asiste al derecho, las desaparecen, las estrangulan. Y además hay un cuate que quiere ser el caudillo. Pues es un caudillaje que lastima a México y que nos lleva para atrás. Y que, fíjate, cuando se gana esta administración, yo tenía muchas esperanzas que cambiáramos en esa transformación, que todo país que se transforma tendría que ser hacia adelante. Y yo tenía esperanzas que eso iba a suceder. Las fui perdiendo y aún más pensé que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en aquella encuesta que hicieron que no llegó al 1,000,000 de personas, íbamos a ganar para que se siguiera construyendo. En ese momento perdimos credibilidad. Por eso se ha vuelto icónico el haber quitado la construcción de este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que hoy está inundada o está ahí abandonada. En ese momento perdimos credibilidad para las inversiones en nuestro país y diseñamos más de 5,000 fuentes de empleo directas con sueldos extraordinarios. Pretexto con una corrupción que nunca se ha visto, y que el primer secretario de Comunicaciones y Transportes Federal, que era un señor, no me acuerdo su nombre, con el cual tuve ahí un diálogo un poco ríspido, que decía que yo no creía que tenían que quitar ese aeropuerto, pero bueno, yo es lo de menos. Lo quitaron. Este señor, cuando sale de la administración actual, sale y dice, nunca hubo corrupción comprobable. Sí. Fue a la Cámara de Diputados, ¿no? Al Congreso. Sí. Y sale porque realmente no estaba. Pues la mayoría de los funcionarios que han salido del gobierno de López Obrador han salido humillados y corridos y diciendo a ellos, pues, lo que pasaba dentro, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Oye, ¿cómo ves a tus oponentes? ¿Por qué ellas no deben ser las ganadoras y tú sí? O los ganadores de la oposición. Bueno, en primer lugar, yo de la oposición. En primer lugar,
yo los veo a todos respetables, mujeres y hombres muy respetables. La segunda fórmula que voy, yo siempre he dicho que hay que dialogar. ¿Y qué quisiera yo, aparte de recuperar el equilibrio entre los poderes, pero también el equilibrio entre las dos cámaras? Caray, recuperar el diálogo de altura, el debate de las ideas con pasión, pero sin insultos, sin diatribas, sin parar. ¿Va a haber debate? No lo sé, pero estamos listos. ¿En la ley lo incluye o no? Debe de ser. Pero ¿Estarás dispuesto a ir a una estación de radio y sí, compartir? Sí, y a mí me parece que no que sea condición sine qua non, pero sí condición sine qua non de una civilidad, porque ¿te acuerdas que firmaron un pacto de civilidad en en ese entonces creo que Morena no lo quiso firmar porque deben de ser civilizadas las elecciones? Es que es innecesario, porque ahí están las leyes. No debería de ser. Entonces yo estoy dispuesto a ir a donde me inviten, a donde me llamen, debatir las ideas. Me parece que es muy formidable para la población, no insultarnos, elevar la propuesta, que las personas que nos hacen favor de escucharnos o vernos en este caso sepan que el que nos insultemos no le ayuda a la población, pero privilegiar las buenas ideas sí nos ayuda, porque luego dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, pero yo creo que como ha ido evolucionando, y tú mismo lo has dicho, ya no es lo mismo que antes. Como ha ido evolucionando el cambio de las ciudades, de los estados, de los países, nosotros tendríamos que estar exactamente en el arranque de eso. Mira, hace 35 años, México era líder en educación frente a Argentina y Chile. Y muy, muy atrás estaba Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur le ha apostado a la educación y hoy es un país extraordinario. Y nos lleva a todos estos otros 3 países leguas, años. Yo creo que el cambiar, el retomar la competitividad en la educación, la preparación de nuestros maestros con buenos sueldos para que no teniendo 2 o 3 plazas y puedan también ocuparse de su familia, con muy buenos sueldos para los maestros, y exigirles entonces la preparación. De otra manera no se puede pagar, hay que pagar bien. Los sueldos tienen que estar adecuados para la gente que se encarga de educar a nuestros hijos. Cuando yo vivía en Tijuana, había maestros que se iban de su escuela el viernes y regresaban el domingo en la tarde a trabajar de jardineros en San Diego, California, y en ese fin de semana sacaban el precio de lo que ganaban en un mes. Pues es increíble, así se nos fugan los intelectos. Este sexenio y el de Fox, para que luego no digan que no hay comparación, y el de Fox es el que tengo en la memoria que menos apoyo le han dado a la ciencia y a la tecnología. Y ahí la propuesta es impulsar a los jóvenes para tener nuestros centros de intelectos que no se escapen, impulsar no solamente con becas, las becas se acaban, y después de las becas, ¿qué sigue? Bueno, debe de seguir una preparación integral de avanzada, muy libre, pero de avanzada, para que nuestros chicos que se van a encargar de custodiar nuestra república tengan la suficiente preparación y no haya designaciones, no solamente en la presidencia, sino en las demás áreas del gobierno federal o de cualquier gobierno, pues improvisadas. Doctor, te vamos a ver denunciando las violaciones a la ley electoral de sus oponentes, si lo hacen. No sé si te acuerdas de la ecuación corrupta. Bueno, yo fui uno de los firmantes para que se investigara. El ciudadano común tiene que entender que las autoridades de la investigación, el monopolio lo tiene la fiscalía. Entonces, sí estaremos denunciando actos de corrupción, desde luego. Este país no va a cambiar si no lo hacemos. Pero también, como dije hace un momento,
mucho de la resolución de los problemas está en la sociedad misma. Sí, no, pero... Y luego te vas a los cafés y ahí arreglas el mundo. No, a ver, hay que denunciar todo lo que no está bien. Y no nada más los representantes públicos, también lo tiene que hacer la sociedad y cuando lo hagan, cuidar la vida de esas personas. Y es que tiene que quedar constancia, aunque la fiscalía ahorita en estos momentos esté en manos del gobernador, eso lo digo yo, debe quedar, digo porque están los hechos, no estoy inventando nada, debe quedar constancia de las denuncias que ustedes hagan, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo veo hay muchísima publicidad, veo signos de ilegalidad por muchos lados, pero no veo a los partidos levantando la mano y diciendo, hey, ¿qué pasó con esto? Tenemos un gobernador promotor de espectáculos, mientras en Querétaro trae Amazon una inversión gigantesca, este gobernador trae aquí a dos tipos y lo promociona como si fuera un acto. 5,000 millones de pesos para tratar de dólares, perdón, de dólares, 5,000 millones de Amazon. Y no sabemos cuánto gastó el gobernador en el evento. Para hacer un centro muy parecido a Silicon Valley. Sí. Entonces, sí, no sabemos, pero a ver, los estilos de gobernar son de cada quien. Las comparaciones, cuando las vamos señalando como ahora lo hacemos, es la población la que tiene que decidir. No, tú nos dices que la fiscalía está en manos del gobernador. Si la sociedad fuera una sociedad organizada en el bien común, en la conciencia social, el que esté tendría que obedecer al bien común. Y a la ley. ¿Qué es el bien común? Fundado en la ley. ¿Qué es el bien común? La seguridad, la salud, la vivienda, el trabajo bien pagado, capacitado. Es el bien común, el alumbrado, el que no nos estén asaltando en la calle, el que no nos roben el carro. Ese es el bien común. Pero eso no se va a dar en tanto no haya una cohesión de la sociedad. Y es muy complicado, quizás el mundo feliz, pero si no le apostamos a eso, no va a haber la vida que queremos. No va a existir la vida que queremos y entonces vamos a seguir lamentándonos. No, y se da a través de lo que va a pasar el 2 de junio, de la que la gente salga a votar, de que la gente esté informada, sea consciente y decida, a ver, no me gusta esto, entonces voto por esto, voto por lo otro. Que salgan a votar, esa es una parte muy importante que señalas, Pablo. Tú tienes una experiencia muy amplia en estas situaciones, la cual reconocemos muchos, y eso me honra estar aquí sentado contigo, pero de vuelta, tiene que ser la sociedad la que manda. Estas libertades de las cuales he hablado y que muchos jóvenes no saben cómo se lograron, obedecen a conquistas con sangre y vidas de muchas personas otras. Pero es como cuando tú tienes ahí una computadora y ahí estaba ya. Y los jóvenes, que es a donde le apostamos todos ahora, a ganarles la simpatía, a convencerlos, los jóvenes tienen que darse cuenta que el mundo que están recibiendo, bueno o malo, lo construyeron otras generaciones anteriores y que en la entrega de estas generaciones a los jóvenes tiene que haber una sincronía, porque ahora veo señales de choques generacionales y otra vez a polarizar otro sector de la población y eso lastima a la gente y se enoja a la gente y en esos enojos luego hay venganzas, vendetas, revanchas, más muertes, más violencia. Así que el tema, yo de apostarle a la reorganización social en temas muy claros y no de intereses familiares, no de intereses de negocios, el tema de apostarle a la sociedad con la conciencia de percibir el bien común, ahí le voy a apostar. Oye, es un lugar común decir que la gente salga a votar, pero tú y yo sabemos que sí es importante que mucha gente salga a votar, porque la gente debe saber que en las elecciones o en una campaña, pues influye mucho el dinero, porque el dinero ayuda a movilizar a los grupos, a los partidos o a los gobiernos a instrumentar medidas. Sin embargo, yo creo que no hay dinero que alcance. Cuando la gente sale a votar,
arriba del 80%, no hay dinero que alcance a controlar eso. El dinero controla cuando la gente no sale a votar. Entonces sí hay chance de las clientelas hacer que gane un candidato. Pero me parece que cuando la gente, el 80% sale a votar, no hay dinero que alcance. Harías una invitación a que salieran a votar. Vamos, es mejor que no alcancen las boletas a que sobren. No me acuerdo que quién sabe, un gobernante que ganó con el 35% del padrón electoral, y de ese 35% sacaron la mayoría. Entonces era un gobernante que tenía un apoyo relativo. Ahora el presidente de la República tiene un apoyo extraordinario, pero se ha convertido en el presidente del centro hacia el sur y del centro hacia el norte, como que no hay presidente. Es decir, todos los días nos descalifica, todos los días nos insulta, y todos los días, digo, a veces, perdón, con todo respeto a la investigadora del presidente, pero nos echan unas mentiras enormes, y eso lastima a la gente. La pobreza no se ha abatido, por el contrario. El tema del dinero a los adultos mayores lastima. Te voy a decir por qué. Subrayo el tema del dinero a los adultos mayores, becas para los estudiantes y ayuda a las madres solteras, debe de permanecer y mejorarse. ¿Cómo se va a mejorar? El día 1 de marzo, 29 de febrero pasado, estaba muchos adultos mayores en el Parque Tangamanga, haciendo fila bajo un solazo tremendo. ¿Te figuras un golpe de calor para una pobre de esas personas? Yo creo que tendríamos que eficientizar la manera de que el dinero llegue con ellos, especialmente con los adultos mayores. Y cuando hablo también de eficiencia, me refiero a que no les quiten el dinero los hijos, porque luego se dan el caso. No solamente para la caguama, para lo demás. Entonces, hay que ser muy eficientes ahí. Pobre gente. Y luego, pobre gente, cuando llegas a los servicios de salud y te dicen no tenemos medicina o no tenemos material para resolver tal proceso. Oye, ¿viste las 100 propuestas de la candidata Sheinbaum de Morena? Muchas de ellas son los programas que quitó López Obrador. Ella promete regresarlos. Y como cereza del pastel para San Luis Potosí, en esas 100 propuestas incluye una propuesta que no le cumplió López Obrador a San Luis Potosí, que es el aeropuerto de Tamuín. O sea, ahora sí viene a decirnos que ahora sí va a cumplir. Mira, en cuestiones electorales, yo por eso he querido ser muy cuidadoso. Tendría que haber responsabilidad para las promesas de campaña, habiendo ganado un escaño, habiendo ganado un puesto público, y no se cumpla, tendría que haber responsabilidad penal. Porque pues es muy fácil prometerlo, ¿no? Y no solamente el aeropuerto también, de Tamuín, la vía alterna que había prometido, creo que ahora la hace el gobierno del estado, y qué bueno. Entonces, hay muchas promesas que no se cumplen porque pues prometes según tus expectativas y cumples según tus temores. Esa es la realidad. Un gobernante va a cumplir según el temor que le influye a una sociedad organizada. Si no, no va a cumplir. Porque luego también, llegando al poder, y que si es un poder, piensas que es omnipresente, y no es así. Llegando al poder, caray, es un mundo de recursos, no solamente económicos, sino de recursos institucionales que están al servicio de una sola persona. Esto no puede ser así. Claro. Si Montesquieu viviera, con la división de poderes se volviera a morir. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, te deseo mucha suerte en tu campaña. Que venga. Gracias. Pues muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.